¿Qué tal, amigos de 3 más 1? ¿Cómo estáis? Estamos ante un programa histórico. Estamos ante Pau Gasol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En un club de golf en San Francisco, con José Manuel Calderón. Más un country club. Un country club. No tiene más que golf. Eso tiene más cosas. Entendemos que esto es prácticamente la segunda casa de Pau Gasol, ¿o no? Sí, bueno, el country club no. El country club no, pero en la zona, por aquí vivimos, por aquí cerca vivimos. De aquí es mi mujer y tal, y nos hemos asentado aquí la mayor parte del año. Tiene una pinta espectacular, ¿eh? Veníamos con el Uber y el paisaje, ¿no? Sí. Una pinta increíble, la verdad. Es una pena que Anthony Daimiel, que le tenemos ahí en España, no haya podido venir. Se barajó, pero los compromisos profesionales de Anthony Daimiel no se lo han permitido, ¿no? Bueno, es un sitio acogedor este también, pero no, seguro que el entorno no es tan bucólico como el de esa zona, seguro. Bueno, pues tenemos un programa completito. Obviamente es un día muy especial para este programa, ¿vale? Podríamos estar 50 horas, ¿vale? Pero pues hemos preparado diferentes secciones. La primera, lo estáis viendo en pantalla, es una pregunta que nos ha mandado Rudy Fernández. ¿Qué me dices? Que dice... ¿Qué cara ha puesto Pau ya? Ha puesto cara de que no va a ir bien la cosa. A ver, Rudy Fernández. Preguntadle qué tal ensayó antes de mi concurso de mates. No pudimos ensayar nada. No hubo ningún tipo de ensayo y casi fue un fiasco el mate que intentamos. Menos mal que al final salió. Pero no hubo ensayo y bueno, pues mira, al final más o menos pudimos salvar la papeleta de alguna manera, y en el último intento completó el mate, ¿no? Pero bueno. Mereció más Rudy ahí, ¿eh? Sí, ese fue el concurso ahí. Más, sí. Nos quedamos ahí, ¿eh? Pero es un papelón dar el pase ese, ¿eh? Sí. Porque estás ahí delante de todo el mundo, la tienes que tirar justo a un punto sin haber ensayado, o sea, no es fácil. Sí, bueno, parecía que iba a ser más fácil de lo que yo al final resultó, ¿no? Claro, Queríamos, a ver, tírala tal, que la dé aquí, que la va a aceptar, no sé cuántos. Y digo, bueno, a ver, si la tiro, igual la tiro así por detrás, por la espalda, y hacerle un poquito más de dificultad, no sé, y tal. Como teníamos, no sé si era un minuto para completar el mate, sí. Y no, en teoría los intentos fallados no penalizaban, aunque creo que acabaron penalizando. Sí. Pero era un mate de dificultad elevada, porque había que darle justo en el sitio y que Rudy también la cogiera y luego hiciera el aro pasado, ¿no? Sí. Así que bueno, pero estuvo bien la Vaya aventura. Un abrazo a Rudy Fernández. Sí, un abrazo, Rudy. Fenómeno. Vale, pues vamos a ir con el bloque principal, digamos, de preguntas. Sí. En la sección En las plazas Vaya Guinamar. Vamos para allá. Hoy, en esta sección, tenemos varias preguntas que van un poco por la carrera del señor Pau Gasol. Pero antes te vamos a preguntar, Pau, si a ti te gustan los mejillones, el pulpo, este tipo de cosas. Me gustan. Te gustan bastante, ¿no? Sí, vale. Me gustan mucho. Y se pueden conseguir bien aquí, ¿no? También. Bueno, depende. Más difícil, sí. Más difícil conseguir. Hay sitios que sí tienen un poquito más de pescado, marisco, un poquito más fresco, pero cuesta más conseguirlo y tal. Y lo bueno es que a veces lo que yo intento es el buen mejillón, digamos, en latas, intentar conseguir ese tipo de producto y tal. Pero bueno, aquí sí que consumo mucho menos pescado y marisco de lo que lo hago en verano, ¿no? Que claro. Ahí sí que aprovecho y... Claro. Le voy a preguntar a Pau, ayer comimos en La Coqueta. Qué bien. ¿Valoración tuya? ¿Has estado? ¿No lo conoces? No he estado, no lo conozco. Es un restaurante español que encontramos que está en el puerto. Sí, está bastante bien. Pier 5, el Embarcadero. Sí. Teníamos que preguntar a Pau igual. Recomendable. Es la coqueta que no croqueta. No, la sí, coqueta. Yo pensé lo mismo al principio, claro, pero no es coqueta. Sí, es coqueta. Bueno, que y bueno, estoy bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Antonio lo ha catado este. A mí le hubiera gustado la coqueta. Las finales contra Boston, aquí de los Warriors, ¿lo has tocado ese restaurante o no? No había estado, pero también es que cuando se va con mucha hambre a un restaurante suele gustar casi siempre. Sí. Y tuve la oportunidad de hablar con ellos justo antes y tenían bastante hambre.
Es como ir a Lo cogieron comprar al ganas. supermercado. Claro, Hay que ir sin hambre. Claro. Exacto. La verdad que sí. Vale, pues vamos a entrar con una primera pregunta. Hace 4 años que te retiraste del baloncesto, Pau. Cuéntanos un poco qué haces ahora, cómo es tu día a día, proyectos, o sea, en qué andas metido, para que la gente sepa un poco. Sí, bueno, diferentes cosas, ¿no? Principalmente el tiempo que paso, pues intento pasar calidad de tiempo familiar. Luego he tenido y tengo roles de embajador con la NBA y con FIBA. Luego también pues, he invertido bastante tiempo en el tema de desarrollar nuestro trabajo con la fundación, con la Gasol Foundation, y que hemos, la verdad es que he crecido y conseguido cosas bastante creo que importantes y las cuales nos enorgullecemos mucho. Y bueno, queda mucho camino por recorrer, tanto en Estados Unidos como en España. Luego también el rol con el Comité Olímpico Internacional me ocupa mucho o bastante tiempo y es algo que estoy valorando pues, también en aumentar mi... pues la inversión y la dedicación en el Comité Olímpico Internacional para ayudar sobre todo pues, al movimiento o los atletas dentro del movimiento olímpico. Y luego también pues, invirtiendo tiempo en el tema de la inversión, mirando inversiones privadas y directas, sobre todo pues, en compañías relacionadas en el mundo del deporte, el bienestar, la salud, tecnología, etcétera, y con un poco de mezcla de pues, compañías un poquito en estado más pronto, de que lo llamamos early stage. Sí, como drafteados, por ejemplo. Sí, como drafteados, un poquito, pues ya tienen un recorrido, tienen que tener un poquito de recorrido, Por ¿no? mencionar una, Por mencionar una de algunas que hay por ahí, ¿no? Claro. Que van bien. Correcto. Que van bien y tienen mucho potencial y recorrido por delante, ¿no? Yo no lo he Así dicho, que bueno, pues en eso paso realmente mi tiempo, ¿no? Y bien, con ganas, intentando encontrar un equilibrio. Y tengo pues también otras relaciones también empresariales con compañías en España sobre todo, ¿no? Con Iberia, Telefónica, Santander, con Nike, etcétera, ¿no? Y mantener esas relaciones que he tenido durante muchos años, también como proyectos con la Academia de Baloncesto que tenemos cada verano ya con más de 20 años de tal, también intentando evolucionarlo y crecerlo, etcétera, ¿no? Bueno, Hay cosas, cositas para mantenernos entretenidos. Sí. Bueno, Pau, pues evidentemente queríamos hablar un poco de toda tu carrera, entonces hemos elegido alguna pregunta, porque no podemos evidentemente hablar de todo, pero queríamos empezar con una un poco dura, Venga. que es ¿cómo se lleva a perder 4-0 en playoffs? Vosotros con los Grizzlies al principio de tu carrera, bueno, al principio de tu carrera cuando empezáis a jugar playoff, perdéis 3 años seguidos en playoff. Hemos estado viendo esas eliminatorias, todo hay que decirlo, y son contra pues, los Spurs campeones, Phoenix y Dallas. MVP. Claro. Lo tiene en la cabeza. Lo tiene perfectamente en la cabeza. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cuánto duele perder 4-0 una eliminatoria de playoff? Sí, bueno, es agridulce, ¿no? Es aquellos años donde creo que dimos un paso adelante como franquicia y como equipo y éramos, bueno, pues llegamos a ser competitivos, ¿no? Y nos encontramos contra equipos potentes, ¿no? Y mejores que nosotros en aquellos años. Relativamente éramos un equipo aún pues, bastante joven, donde las piezas pues éramos ¿no? jóvenes, con poca experiencia o ninguna experiencia en playoff. Y bueno, pues nos dieron bien dados que en aquel momento. No, ¿Quién no ha perdido 4-0? Sí, si juegas suficientes años en la NBA, pues algún 4-0 te cae, ¿no? Y bueno, suele pasar, ¿no? Cuando sobre todo tienes el factor cancha en contra, pierdes 2-0, el tercer partido es clave y si pierdes el tercer partido, el cuarto tienes un 90% de perderlo, ¿no? Porque también el equipo rival pues quiere acabar también la eliminatoria, quiere cerrarla y debe cerrarla lo antes posible y pasar al siguiente equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como te he dicho, fueron años agridulces, sobre todo también porque después de el tercer año donde perdimos, pues la franquicia también tomó una decisión de reconstruir, de traspasar, creo que fue a Shane, también, no sé, también pues traspasaron a aquel Jason Williams, Mike Miller, James Posey a Miami, por Eddie Jones, me acuerdo, y bueno, todo empieza a cambiar también. Y claro, yo me encuentro en un punto de mi carrera también donde tengo ganas de más, ¿no? Tengo ganas de dar un paso adelante y bueno, pues también empezar ese proceso de
bueno, pues de lo que acabó pasando. Caminos diferentes. Sí, bueno, el timing, ¿no? de la vida, y que al final acabó funcionando pues tanto para la franquicia, para Memphis, ¿no? En 2 o 3 años después, y para mí también más en el corto plazo. Sí, 100%. A ver, Anthony. Pau, quería preguntarte, porque estuvo en este programa, no sé si era 2+1, cuando estuvo Juan Carlos Navarro, Sí. hicimos un especial con él. Sí. Pero bueno, casi cada vez que han entrevistado a Navarro sobre su corta etapa en NBA, él se refiere a ese momento de desamparo en el que quedó cuando te traspasaron, ¿no? ¿Cómo viviste desde tu lado eso, ¿no? Sabemos cómo lo vivió Juan Carlos, pero desde tu lado, ¿cómo viviste eso? Si estabas abrumado por todo lo que suponía cambiar de equipo, ciudad, adaptarte, y no tenías mucho tiempo para pensar en cómo quedaba tu compañero y tu amigo. Y si luego tú le has insistido posteriormente a ese momento de febrero de 2008, si le insististe o trataste de que él pudiera retomar su etapa NBA o que pudiera continuar, o incluso has hablado bien de él en equipos tuyos posteriores pensando que podía aportar algo. Sí, bueno, fue todo muy, muy rápido, ¿no? En aquel momento, y a nivel emocional muy intenso. Claro, para mí, de un día para otro, pues pasé de estar en Memphis, ¿no? Una franquicia en la que jugué 6 temporadas y media, a de pronto haz maletas y vete para Los Ángeles y espabila, ¿no? Subrayado el espabila, ¿no? Exacto. Entonces, claro, Juan Carlos se queda en una situación donde él hace un esfuerzo grande también y apuesta, ¿no? Para venir a la NBA y jugar conmigo en Memphis. Y dentro de todas las circunstancias, pues creo que él tuvo un muy buen año como rookie, ¿no? Sí. Acabó, creo que en el quinteto ideal de rookies, promediando 11,4, 11,7, me acuerdo que fue, más o menos. Aunque sé que a nivel emocional, pues fue difícil, ¿no? Sobre todo cuando yo me fui, pues se quedó muy solo, ¿no? Digamos. Pero bueno, quedaban 2 meses y poco, aunque la NBA, en un equipo donde no ganas partidos, se hacen muy largos. Y bueno, yo confiaba plenamente que él iba a poder continuar, ¿no? Y que iba a tener la oportunidad de tener un contrato, pues, como él se merecía, ¿no? Y en aquel momento, pues, un mid-level que yo creía que él podía optar, pues podía estar alrededor de unos 5 o 6 millones al año, ¿no? Se podía apañar con eso. No, yo creo que ese era el tema, la idea, ¿no? Sonaba un equipo que pueda ser Washington, creo que también que era un equipo que había querido draftearle o le había drafteado. Pero yo creo que también, no sé si el factor emocional y no sé si el Barça dando un paso adelante y ofreciéndole un contrato, pues no sé, pues quizás pues importante y tal, pues al final decidió volver a casa. Juan Carlos es una persona muy familiar, muy de casa, y eso creo que también le influenció de cara a tomar la decisión de volver al Barcelona y un poco cerrar, si quieres, un poco el capítulo de la NBA, ¿no? Yo a partir de ahí tampoco le insistí mucho más, ni él hizo un esfuerzo, él a nivel económico, a nivel personal, a nivel familiar, de jugar en Memphis conmigo. Yo creo que él demostró que puede jugar con los mejores y hacer un buen papel. Y bueno, y luego volvió al Barça y creo que ganó la Euroliga en París y fue el MVP y tal, así que bueno, que por esa parte pues yo feliz y orgulloso de él de tomara esa decisión que sé que no fue fácil y que yo insistí que él tomara, y bueno, el año no salió bien, a mí me traspasaron, que al final pues a mí pues fue un momento clave también en mi carrera y positivo, muy positivo, y ahí ya está, ¿no? Y no hay que darle muchas más vueltas. Estaba yo pensando ahora si los dos habéis hecho esto como de ir a los despachos cuando erais jugadores y decir, oye, este jugador molaría que viniera al equipo, o sea, como de hacer propuestas a los despachos. Pau tendría más peso que yo en tendría más power. No, yo creo que, no sé, Pau en este caso, pero creo que al final la relación que hay muchas veces con el front office, con general manager, lo que sea, creo que siempre hay relaciones y siempre se puede acercar y, oye, ¿qué piensas de? Oye, mira, estos 3 jugadores o estos 4, o hay alguien por ahí, no sé, o sea, siempre puede haber una conversación, ¿no? Y yo me imagino que igual hay alguien en otros niveles que puedan
no exigir, pero que puedas como tener un poquito más de peso en ese tipo de comentario o de posición. Pero bueno, no lo sé, es un poco... depende de la situación del equipo, dónde estás, no sé, es un poco difícil, ¿no? Sí, el rol que tienes en el equipo también, ¿no? Yo, por ejemplo, hice mucho push, empujé mucho para que intentaran draftear a Marc, ¿no? En su momento también, que era el momento en el que vino Juan Carlos y tal, y bueno, pues en aquel momento pues no eligieron a Marc y hubo una opción incluso de comprar sus derechos justo después del draft, que tampoco quisieron valorar, ¿no? Y que les hubiera, bueno, pues que les hubiera venido creo que muy bien en aquel momento, y esperaron, y al final acabaron cogiendo a Marc en el traspaso, ¿no? Y luego viene más sobre todo de los GMs hacia los jugadores, ¿no? Oye, ¿qué piensas de este jugador? ¿Tú conoces a este jugador? ¿O has tenido contacto con él? Etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Cómo verías tal? O en el caso de, digamos, de las agencias libres, lo que sí sucede mucho, y el general manager dice, oye, tú como jugador franquicia, ¿por qué no llamas a fulanito que lo estamos intentando traer para acá, que es agente libre, y pégale una llamadita y dile lo maravilloso que es, cómo te gustaría jugar con él? Claro. Y siempre tu tiempo de ocio, ¿no? Jugando al golf, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, eso son cosas que pasan digamos, en postemporada, ¿no? Claro, y que tú intentas convencer. Yo, por ejemplo, cuando era agente libre, pues las 2 veces o 3 que lo fui, pues imagínate, pues te llama Tim Duncan, te llama Tony Parker, te llama Manu Ginobili, te llama Popovich, te llaman tal, te van con la artillería para y tú, venga, para voy a San Antonio, ¿no? Venga, va. Y al revés, yo la única vez que lo hice jugando con los Grizzlies, que es una anécdota que creo que no he contado nunca, llamé a Chapu Nochoni, para que fue el momento que él firmó con los Bulls, como agente libre. Y yo le llamé porque nosotros teníamos también esa opción y ese nivel de contrato como para traerlo a Memphis. Y claro, Chapu pues, se sorprendió de mi llamada, ¿no? Dice, pero yo pensaba me dijo, yo pensaba que yo no te gustaba, que siempre cuando hemos jugado contra la Argentina, pues claro, que con esa competitividad y tal, como que no, yo compito contra ti, contra quien sea, ¿no? Claro. Y contra Argentina hemos tenido muchas batallas así fuertes y tal, pero me encantaría tenerte como compañero porque aprecio mucho lo que aportas, ¿no? Y cómo juegas y tal, y nos vendrías muy bien y tal. Y bueno, él acabó firmando con Chicago, entonces pues no funcionó. Esa llamada no fue lo suficientemente convincente. No, pero Chapu era así, o sea, Chapu me ha pegado a mí y éramos compañeros en Vitoria, o sea, que jugando a Argentina-España, o sea, que eso lo hemos hablado muchas veces. No, yo creo cambiar un poco llevarlo a la NBA de ahora. Ajá. Vosotros, bueno, cuando estabas en los Lakers hicisteis 3 finales seguidas, desde los Cavs, Warriors, que ha habido hace unos años, que, claro, llevamos 7 campeones diferentes en la NBA. ¿Qué ves diferente o cuál es el secreto de por qué ves que los equipos no son capaces de volver siquiera a esa final el año siguiente? ¿Son las reglas que hay ahora del nuevo convenio? ¿Cómo ves ahí y cómo ves tú esta NBA, ¿no? El por qué crees que no pasa. Sí, yo creo que con el estilo de juego ahora pues las opciones están un poquito más abiertas, yo creo, como se jugaba antes. No sé hasta qué punto eso influencia, ¿no? A la hora de tener equipos que vuelvan a estar, ¿no? A nivel continuo en finales como ha sucedido en años pasados. Yo creo que tenemos ahí una posibilidad grande de que Oklahoma sea el equipo que esté en múltiples finales los próximos años, independientemente de las reglas y el estilo de juego de hoy, ¿no? Pero sí que es verdad que el estilo hoy en día, la NBA, ¿no? Aunque un equipo esté perdiendo de 20 puntos en un partido, parece como que no están fuera, ¿no? No están fuera del partido y se ven, ¿no? Es un juego de rachas, de mucho tiro exterior, posesiones muy cortas, etcétera, ¿no? Entonces te mete 4 triples seguidos y de pronto el momento del partido cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hace que haya muchas más opciones de perder y ganar partidos y de equipos que puedan coger una buena racha y estar ahí, las eliminatorias que sean un poquito más abiertas, etcétera, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo continúa esto evolucionando y bueno, no sé, a mí sí que es verdad que es un estilo de juego que me ha costado digerir
y disfrutar y bueno, encontrarlo, ¿no? Y diferenciar lo que es un buen tiro o un mal tiro, ¿no? Parece que un tiro de 3, independientemente en el momento de la posesión, es un buen tiro, ¿no? Eso lo hablamos hace poco, además. Y aquí, a mí me cuesta ¿no? verme en esa situación de correr arriba abajo, ¿no? y tirar tiros tan rápidos con tan poco equilibrio, movimiento de balón, cómo encontrar un mejor tiro, ¿no? Ese tiro puede estar ahí en el segundo 18 de posesión, no tiene por qué ser en el segundo 4 o 5 de posesión, ¿no? Pero claro, hay jugadores con una habilidad tremenda de meter, ¿no? y de meter con mucha confianza y regularidad y con buenos porcentajes bueno, que tienen, como dice aquí, la luz verde como para tirar cualquier tipo de tiro, ya sea bueno, pues incluso de 12 metros, ¿no? O 10 metros y venga, adelante. Y nadie se inmuta, ¿no? Hay muchos jugadores que hemos jugado nosotros contra ellos que siguen jugando algunos y que no pensaríamos nunca que fueran a tirar triples. Y ahora están tirando triples que dices, pero ¿cómo es posible, no? Así será... Anthony decía el otro día, ¿no? ¿Cuál era el que más te sorprendía a ti? Andre Drummond, ¿no? Drummond, sí, que las mete desde la esquina. Sí. Bueno, es como... es alucinante. Pero bueno, que ha cambiado totalmente, ¿no? Algo que sería impensable hace unos años, de verdad que da vueltas, ¿no? ¿Y tú crees que hay algo de hambre ahí también, Pau? ¿De hambre de los propios equipos? O sea, vosotros cuando ganáis en 2009... ¿Cómo arranca la temporada en 2010 a ese nivel? Bueno, nosotros queríamos repetir. ¿No? Veíamos, yo creo que al final, dentro de cuando estás en la NBA, ¿no? Y ves que tienes una opción, nosotros lo que le llamamos tienes una ventana, ¿no? Las ventanas son muy pequeñas. Tienes una ventana o una puerta para tener opción a ganar un título real, ¿no? Y esas ventanas tienes que intentar aprovecharlas al máximo, ¿no? Obviamente teniendo líderes en el vestuario como Kobe, como Phil Jackson, hace que puedas aprovechar esas ventanas, ¿no? De una forma diferente, como lo podría intentar otro equipo, ¿no? Pero bueno, sí que es difícil, ¿no? Parece como que la mentalidad también... Hoy en día, donde los salarios también son los que son, y es un factor, ¿no? También yo creo, pues, es un factor más, ¿no? Que creo que influencia. Podemos decir que el juego no es tan físico. Podemos decir también que quizás hay una cierta, no sé si, ¿cómo se llama aquí? Un poquito de blandeza, ¿no? En cuanto a algunos jugadores, etcétera. No hay ese hambre, esa falta de hambre a nivel general, ¿no? Estamos hablando no solo en el baloncesto o en el deporte, de querer más, ¿no? De ir a muerte, a por todas, ¿no? No de contentarse o conformarse, ¿no? Y es algo que bueno, pues que no, quizá no es tan predominante como lo era antes, ¿no? Y bueno, vamos a ver al final también pues los jugadores y los líderes de los equipos si realmente pues muestran ese deseo y ese hambre, esa ambición de ir a por todas, ir a muerte independientemente de lo demás, ¿no? Ahí parece que Shea sí que es un poco Kobe. A ver Oklahoma, sí. A ese nivel. Sí, eso parece, sí. De hecho, queríamos entrar, obviamente, en una anécdota que mucha gente conocerá, pero queríamos atajarla desde otro lado, que es el tema de la medalla de 2008, la famosa historia de que Kobe la pone, ¿no? En el vestuario después de haber ganado Estados Unidos a España. El año anterior, en las finales anteriores, pierden los Lakers contra los Celtics. Entonces, como una manera, ¿no? Kobe de motivarte, de decirte, oye, este año sí que vamos a por todas. Tu primera reacción, buscamos. O sea, tú llegas ahí, ves la medalla y dices, este tío es un... Okay. No, bueno, claro, yo llego y veo la medalla y automáticamente me giro y lo veo, ¿no? Sentado a él en su silla, en el vestuario. Esperándote así, ¿no? Esperándome a que yo llegue y para mandarme el mensaje. El mensaje no era solo la medalla, ¿no? El mensaje era muy intencional. No era para molestarme o alardear, etcétera, sino era, oye, empezamos la temporada, te necesito al máximo, a tu mejor nivel y quiero que estés desde este minuto a tope y metido y focalizado al 100%, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito ese es el mensaje y él lo hizo de una forma muy intencional. Yo creo que en ese sentido, ¿no? Muchos líderes no toman a veces acción, ¿no? Y esperan o asumes, oye, yo voy a hacerlo tal,
a tope o lo mejor posible y espero que los demás sigan, ¿no? Pero no dan un paso más, ¿no? Y en ese caso él no quería asumir nada, ¿no? Obviamente yo sentía el dolor y la frustración de haber perdido contra los Celtics, ¿no? Esa primera final en el 2008. Y sentía el habernos quedado un poquito cortos en esa final de Pekín, aunque lo dimos todo, ¿no? En ese caso, pues un poco diferente la sensación. Y obviamente quería ganar el campeonato en el 2009 y él también, ¿no? Y en ese caso yo creo que hablan mucho del tipo de líder que él era. Pero No dejar nada al azar. Pero me parece curioso que es una cosa pensada, o sea, que es como, vale, quiero motivar a Pau, entonces le voy a llevar la medalla, se la voy a poner ahí, para cuando llegue yo me voy a poner aquí, le voy a... O sea, Bueno, como es que totalmente una- pensado, meditado. que no es una cosa en plan, venga, Pau, tío, vamos, ¿eh? O sea, no, que hay una sí. estrategia, hay un plan, es una... Eso él lo piensa antes hasta llegar a la ejecución del plan, ¿no? Claro, o sea, Es dedicarle tiempo a eso. totalmente. Dice, ¿cómo puedo motivar? ¿Qué voy a hacer de forma proactiva? Encima de lo que yo ya hago, voy a pues algo más, ¿no? Para asegurarme de que Pau, tal, todos estemos en esta línea. Y, Que yo creo que es clave, ¿no? Que muchas veces lo hemos dicho, hay mucha gente, ¿no? Pero no se lidera solo con, venga chicos, yo soy, vamos. Mucha gente de voz, que sí, que está muy bien, que puedes decir y en algún momento es importante que puedas poner cada uno en su sitio o liderar de diferentes formas, pero está claro que al final esos hechos son los que hacen que seas diferente, ¿no? Y la relación y el cómo... Y luego esa confianza, ese trust, ¿no? en quien está ahí contigo, yo creo que son en esos momentos, no es cuando es todo guay y tal, sino en, oye, cómo llegamos hasta aquí y demás. O sea, que para mí me parece un gesto increíble, por supuesto. Bueno, cambiando un poco de tema, vámonos a la etapa en Chicago un momento. ¿Existe el efecto Thibodeau? Tú jugaste... Yo soy muy de los Knicks, en plan aficionado, me gusta el equipo y lo disfruto y lo sufro a partes iguales, lo sufro bastante más que lo disfruto. Y evidentemente con los últimos años de Thibodeau pues ha habido mucha... se ha hablado mucho, ¿no? de la cantidad de minutos, de la cantidad de partidos, Sí. del desgaste de los jugadores que pasan por Thibodeau. Tú juegas para Thibodeau muchos minutos, en una edad ya, tenías 34 creo, en aquella época, ¿no? Sí, por ahí. Sí. Eres All-Star, juegas un montón de partidos y un montón de minutos. ¿Tú sentiste el efecto Thibodeau? O sea, ¿para ti fue diferente a nivel exigencia física que jugar con otros entrenadores? No, a ver, él sí que es verdad que tiene una tendencia históricamente de sobrejugar, ¿no? Utilizar mucho o un poquito más, si quieres, a sus jugadores principales, ¿no? Y le pasó, creo, una etapa anterior también con Chicago, ¿no? Cuando Joakim Noah también creo que la temporada anterior a la que yo llegara se rompe, creo que fue un menisco o algo así, esa serie contra Wizards. Con Jimmy también, Minnesota también, etcétera. estuvo. Con Minnesota también. Rose es con Thibodeau, ¿no? ¿También o no? Rose, Derrick Rose, ¿no? Sí, Derrick Rose también estuvo, sí, también se Luol lesionó con... Deng, Sí, que, a ver, que no toda lesión, sí, con Duol también, no todas las lesiones que sucedieron, las lesiones suceden en todos los equipos, Claro. son por jugar quizá 2 o 3 minutos más de media, ¿no? Pero bueno, y creo que son cosas que acaban cuando pasan durante mucho... Y yo creo que él sí que lo que él fue adaptando un poquito fue también la carga de entrenamientos, ¿no? Y el poder dar un poquito más de descanso y aligerar un poquito más los entrenamientos de cara a que los jugadores pudieran recuperar mejor y no se pasaran de carga, ¿no? Y eso creo que sí que yo lo noté en ese año en Chicago. Y él a mí me lo decía, ¿no? En cuanto cuando nos daba un poco días libres o de descanso, digamos, de recuperación, pero aún tenías que ir al pabellón y tal, y dice, Pau, ¿no quieres tirar un poco, hacer algo y tal? Dice, ¿no quieres sentir el balón? Digo, no, ya siento mucho el balón, ya lo tengo muy sentido. No me hace falta aquí pegarme aquí una media hora de tiros o de no sé qué, no te preocupes, yo eso lo tengo. Estaré preparado para el partido. Sí. 45 minutos por Sí, partido. que yo estoy, él como es un entrenador que es solo baloncesto, ¿no? Y es una de las cosas que él es obsesivo con el baloncesto totalmente, no ha tenido, y es un entrenador pues no es que lo sepa a ciencia cierta, ¿no? Pero un poco la narrativa es que no tiene vida fuera del baloncesto, ni vida social, ni hobbies, ni todo es 100%. Entonces,
claro, con esa obsesión que él ha tenido siempre, y sí que seguro que tiene teniendo, pues él piensa que todos pues, Tenemos tienen que la misma, tener La misma, ¿no? Todos tenemos o parecida, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que es un entrenador que es muy respetado, ¿no? que muchos equipos lo han, ¿no? lo han querido. Veremos, ¿no? si tiene una siguiente etapa dentro de la NBA. Pero bueno, yo siempre me he fijado, ¿no? También, para mí no es una cosa que solo de dar muchos minutos a los titulares, sino de también tener un equilibrio y dar un protagonismo a los suplentes. Porque si no tienes un buen banquillo, sobre todo a nivel de playoffs, no vas a poder llegar a... Y dependes mucho al final también, ¿no? Y no le has dado ese ritmo y esa confianza a los jugadores de banquillo que son también muy importantes y que van a poder o van a tener que jugar un rol importante, sobre todo si alguno de tus titulares se lesiona, ¿no? Claro. Como ha pasado en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, veremos si los Knicks este año con Mike Brown pues dan un paso adelante o no. Las lesiones al final siempre son un factor, tienen opciones de hacerlo, sí. Pero bueno, a mí Thibodeau me vino muy bien, confió en mí. Yo él quería mucho a Joakim Noah y a Taj Gibson, que eran sus jugadores, ¿no? Y que habían crecido con él, pero yo le dije, yo he venido aquí a hacerlo bien y a ser dominante, ¿no? Y así que, bueno, pues tuvimos una temporada, lástima que yo me lesioné también en esa serie contra Cleveland, en el tercer partido que íbamos ganando 2-1 en esa eliminatoria, y sí que noté un poquito de sobrecarga y de esfuerzo, sobre todo al final de temporada donde Joakim se lesiona, Tash también, yo tuve que hacer un esfuerzo físico y al final pues me saltó Liske, ¿no? Pero bueno, eso es la vida del deporte de alta competición, no hay más. Sí, y ese fue el año del salto de los Gasol. Claro, que estuvo muy bien y fue una barbaridad. No, que le iba a preguntar justo por eso, antes de meternos en la sección de sí, que ahora viene Anthony, que le estarán echando de menos, ahora tiene su sección con preguntas. No sé si, me imagino que lo habrás comentado, pero ¿cómo celebras o sea, cuando Marc gana el anillo con Toronto, ahí al final, bueno, pues ha pasado lo del All-Star, todo lo que quiere, todas esas cosas, pero ese anillo específicamente, ¿no? de tu hermano, después de Memphis, que hace también pues una carrera increíble en Memphis, va a Toronto, tiene la oportunidad y bueno, es llegar y ganar, ¿no? Y bueno, no sé, ¿cómo lo celebras? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y bueno, pues, tocar un poco el tema familiar. Creo que ganaron 4-2, pero fue ganar Toronto aquella serie. Sí. Que al final, Warriors, sí. yo fui al quinto partido. Yo me opero del pie cuando me lesiono y estoy en Milwaukee, que jugamos la final de conferencia contra Toronto, y que en Milwaukee vamos ganando 2-0, y luego pierden los dos partidos, perdemos los dos partidos en Toronto, que teníamos que el tercer partido, Milwaukee lo teníamos muy cerca y lo podíamos haber ganado, porque era parte Milwaukee del equipo. fue antes de fue final de conferencia. O sea, primero fue Filadelfia, ¿no? Sí, yo estuve ahí en el 7, que yo estuve ahí en el partido 7. Sí, pues yo estuve, y entonces nosotros, claro, Marc viene a Milwaukee, me viene a visitar, que yo ya me había operado el pie. Y bueno, pues al final Toronto gana con Van Vliet, que se pega un partidazo, creo, el quinto partido en Milwaukee, mete 7-8 triples, Van Vliet, que tal, porque al final Kawhi empieza a pasar el balón y que era una de las claves importantes para que ese equipo avanzara. Y nada, yo fui a ver en Toronto el quinto partido. Con las muletas y tal, que aparte me bajé me acuerdo, acaba el partido y tal, todo mojado, aquellas gradas y tal, no sé qué, y las muletas me resbalaron y tal, casi me pegó una hostia y tal importante, que lo salvé. Pero bueno, total, el perder ese quinto partido, que fue creo el partido que el Durant se lesiona y le salta el Aquiles, y luego pues ganar el sexto aquí en San Francisco o en Oakland. ¿Cómo lo celebré? Pues yo estaba en muletas, me pillé tal, lo celebré por dentro como orgullo de hermano y feliz por él, y Marc pues que lo celebró por mí, por toda la familia y por todos sus compañeros. Y por todos los compañeros. Esas imágenes son históricas, macho, qué animal. Vaya Hidalgo. Dejó huella en Toronto. Marcó un precedente de cómo celebrar un título. Y, qué fenómeno. Y nada, y feliz por él. Muy bien.
Muy bien, pues esta es la primera parte del programa en las plazas Vallaguinamar. Vamos a darle el paso a Anthony Daimiel, que viene con Life's Good, con cosas muy guapas. Vamos para allá. La vida puede ser maravillosa. Sí, Life's Good, que bueno, pues es el claim de LG, digamos algo similar a aquello que decía Andrés Montes de La vida puede ser maravillosa. Digamos que lo que se pretende es defender la valentía de ser optimista en estos tiempos tan complicados que vivimos, ¿no? Donde todo parece que nos empuja a no ser tan positivos. Y claro, en tu caso, Pau, es una carrera muy exitosa, una vida muy exitosa. Entonces te voy a preguntar por dos momentos. Podría haber buscado 3, 4, no más, pero 2 momentos en los que quiero saber cómo los viviste tú y si en todo momento tú recuerdas que fuiste positivo y pensabas que te iba a ir bien, aunque en ese momento, en esa coyuntura, no fuera tan agradable el asunto, ¿no? Un primer momento es, porque podía haber otro que ya habéis citado, que es tu temporada esta previa al traspaso en Memphis, ¿no? Porque además es una temporada en la que tú te lesionas. Es verdad que el equipo ha cambiado mucho, está allí, bueno, acaban echando a Fratello, ¿no? Ponen a Tony Barone, estaba Rudy Gay en el equipo. Bueno, era un equipo ya despersonalizado con respecto a lo que habían sido los Grizzlies de los playoffs, ¿no? Pero bueno, te salvó el traspaso. Pero quiero preguntarte por tu llegada a Memphis con toda la familia y lo que es el arranque. ¿Cómo vives tú esa pretemporada en aquel equipo tan particular? Y si tú pensabas, lo que me ha tocado, o dónde me he metido, os vais toda la familia, tu hermano Marc, un adolescente, Adrià pequeño, tus padres, una vida nueva, una ciudad bastante también diferente como es Memphis, sur de Estados Unidos, con sus virtudes y sus defectos, sus problemáticas, y te encuentras con un equipo donde está Jason Williams, que yo sé que pese a que ha sido un jugador muy mediático, nunca ha sido un base para ti referencial, a lo mejor por esto que comentabas antes del estilo de juego y todo eso, ¿no? Pero estaba Stromile Swift, por supuesto, Dickerson, los veteranos que había, yo creo recordar en el equipo, Nick Anderson, Grant Long, pero yo creo que estaban ya pensando en la salida, ¿no? Ike Austin, Tony Massenburg. Sí, Massenburg, es verdad, Isaac Austin, sí. Y el jugador que más cobraba no estaba ya, estaba retirado, que era Brian Reeves, ¿no? Exacto. Que venía de la época de Vancouver. Big Country. Y luego un entrenador como Sidney Lowe. Entonces tú, claro, empiezas, no recuerdo sobre la pretemporada, pero empiezas la temporada de suplente, esos 3 primeros partidos, creo que en el segundo partido, que es contra Minnesota, ¿no? Lo de Garnett y tal, juegas más, juegas muy bien y vuelves a jugar menos al tercer partido, me parece, hasta que tiene un problema Stromile Swift y eso te da la posibilidad de ser titular. Pero, ¿dudaste algún momento claro, tú no tenías mucha capacidad de decisión, pero de que estuvieras en el sitio adecuado para hacer carrera allí en esas semanas en Memphis? Bueno, no, la verdad es que no. Yo tenía el sueño de jugar en la NBA, de jugar en la mejor liga del mundo. Sí que las circunstancias pues eran las que eran, pero al final era jugar baloncesto. Y yo quería demostrar que pertenecía con los mejores y que podía convertirme en uno de los mejores. Entonces ese era mi objetivo. Sí que al principio la pretemporada la verdad es que fue bastante bien. Creo que acabamos con un récord de 4-4. Digo, hombre, pues somos mejores equipos de lo que tal, ¿no? Y me dice, no, quiero decir que los entrenadores asistentes me decían que me acuerdo que estaba Scott Roth, que al final había estado en Valencia, hablaba un poquito de español, pues conectó un poquito más conmigo, ¿no? Era el asistente o el entrenador que un poco pues me hacía un poquito más de apoyo también emocional y moral y tal, ¿no? Y oye, pues creo que pues igual tenemos opciones este año de ganar muchos partidos, ¿no? Y decía, Pau, que esto es pretemporada, esto es algo distinto y tal. Tranquilo. ¿No? Baja las expectativas. Y vale, ¿no? Y creo que lo jugué bastante bien, ¿no? No sé si había promediado pues algo como 15 puntos por partido incluso en la pretemporada.
Y luego empezó la temporada y sí que obviamente las cosas cambiaron, las rotaciones también cambiaron. Yo empecé un poquito, pues sí, que empezaba de banquillo, que igual empecé la pretemporada también de banquillo, pero jugando un poquito menos minutos. La presión también se notó, ¿no? Aquel primer partido donde vinieron 200 y pico personas de España para apoyarme en el primer partido contra Detroit. Joder. Bueno, pues, se notaba, ¿no? Un poquito, y yo tenía muchas ganas de hacerlo muy bien. Y entonces pues notaba un poquito esa tensión, ¿no? Y esos primeros 3 partidos pues fueron sobre todo eso, ¿no? De tener muchas ganas, de tener demasiada tensión y verme que no acababa de fluir, ¿no? Y fue un momento importante, sobre todo después de ese tercer partido contra Dallas, que me vino y que yo un poco me vino un poquito abajo después del partido. Nos teníamos en la pirámide en aquel entonces teníamos en el vestuario y luego pues ibas por un pasillito y ibas a una sala de pesas, ¿no? Y yo me fui a la sala de pesas y un poco me derrumbé y me vino Lorenzen Wright y me vio un poco, pues eso, pues llorando, tocado y tal, no sé qué, y me vino pues a eso, a apoyar y a dar unas palabras de ánimo, ¿no? Y decirme, oye, Pau, más o menos me vino a decir que sobre todo, pues eso, que yo tenía mucho talento, que estaba seguro que lo iba a hacer muy bien, que tenía que relajarme, que los errores iban a suceder y que jugara con un poquito más libertad y soltura, como, pues eso, como lo había hecho pues en pretemporada y como lo había hecho en entrenamientos y tal, ¿no? Entonces, esas palabras de un veterano en un momento puntual, la verdad es que de arrope, sobre todo, pues a mí me ayudaron mucho, ¿no? Y me dieron mucha confianza y me relajaron, que era muy importante en un momento como aquel. Y luego en el cuarto partido que jugamos en Phoenix, pues se dio la casualidad de que Stromile Swift se tuerce el tobillo en el entrenamiento de tiro de la mañana sin contacto. Y bueno, y el entrenador me dice, bueno, Pau, titular. Digo, bueno, pues venga, adelante, ¿no? Y pasé a jugar, pues no sé si había jugado 18 minutos por partido los 3 primeros partidos y jugué 35, 37 y hice un buen partido contra Phoenix y ya no miré atrás, ¿no? Pero bueno, esas fueron las circunstancias, pero nunca dudé, también tenía mi familia ahí, yo sabía que ese era mi sueño y mi ambición de estar ahí con los mejores. Y bueno, pues la primera semana no fue bien, quedaban 79 partidos, quedaban muchísimos partidos por delante y confiaba en mis posibilidades. No habíamos hablado nada, ni habíamos preparado nada, pero esto es lo que quiere LG, en realidad. Esto que has comentado... Life is good. Joder, macho, Sí, vaya life is promo. good. Esto no Hay que sabíamos, subir el ¿no? presupuesto Lo el de- año que viene, macho. Esto no puede ser. Esto de estar hundido después del tercer partido, ¿no? Y luego, bueno, también el azar, la suerte influye, ¿no? La NBA en esa época, era más cuadriculada que ahora. Lo mismo tenía apuntado en una hoja Sidney Love que tú jugabas 17 y si no se lesiona Stromile Swift ese día, pues te pasas 2 meses o 3 jugando 17, ¿no? Perfectamente. Sí, Lo pero- hicieras mejor o peor. Sí, pero por eso es importante, ¿no? El mensaje siempre a los jugadores jóvenes que están tal es tú prepárate, entrena fuerte, porque nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad, ¿no? de poder jugar un poquito más y también esos 17 y 18 minutos aprovéchalos, ¿no? Muchos jugadores no tienen minutos. Sí. Entonces tú ahí tienes oportunidades también de demostrar cosas y de poco a poco ir ganándote la confianza del entrenador y tus compañeros, ¿no? Entonces es un poquito eso, juegues 5, juegues 15, juegues 30, intenta darlo todo, haz las cosas bien, entrena, si juegas menos pues puedes entrenar y dedicarle más tiempo al entrenamiento y más esfuerzo ahí y estar preparado pues para el día que puedas dar ese salto, ¿no? Y te quería pedir una breve reflexión sobre una época en la que seguro conociéndote tú lo tuviste que pasar mal. Digamos que ahora con la perspectiva del paso del tiempo se notaba que tú querías jugar, querías seguir jugando. Entonces toda esa etapa en San Antonio, tu etapa final en San Antonio, luego has comentado tu paso por Milwaukee, incluso luego llegas a firmar con Portland, ¿no? Tratando de luchar contra lo que era la lesión y poder alargar tu carrera. Y además suponía la retirada, que siempre a cualquier deportista profesional le cuesta retirarse. Cuanto mejor ha sido la carrera, más cuesta, y ahí se te juntó todo, ¿no? Sí, fue un momento difícil, ¿no? Yo reflexionando aquellos momentos y siempre es mucho más fácil
No, a caballo pasado, pues qué hubiera hecho distinto, ¿no? Es posible, ¿no? Si yo hubiera sabido que mi pie no hubiera aguantado y estaba en el estado que estaba y quizás lo que te dicen siempre, ¿no? Un poquito hubiera escuchado más a mi cuerpo y no tanto a mi corazón y a mi cabeza, pues me hubiera tomado las cosas distintas. Igual la mejor decisión hubiera sido quedarme en San Antonio, acabar la temporada jugando más o menos, que en aquel momento estaba... Bueno, ellos también me dijeron, ¿no? Que querían ver un poco si tenían que apostar o iban a apostar por Jakob Poeltl, un jugador joven, que querían ver si podía tener continuidad, ¿no? Ya en ese momento la liga estaba yendo para pequeños, ¿no? Entonces aquel jugar con LaMarcus Aldridge, que también era un jugador importante, muy importante en aquel momento, pues ya era más difícil con todos los quintetos que habían tan pequeños, tan dinámicos, etcétera. Y LaMarcus se encontraba más cómodo en la posición de 5, también donde tenía que pues, defender a 5, sino a 4. Entonces, bueno, pues eso hacía que... Y eso no era fácil, ¿no? No fue fácil de digerir y de llevar. Y claro, yo quería jugar. Yo quería jugar, quería seguir teniendo un papel relevante, quería seguir luchando pues, con esas molestias que tenía en el pie. No pensaba que iba a llegar al nivel de fractura tan rápido, ¿no? Y por eso tomé la decisión de irme de San Antonio y fichar por Milwaukee, que veía un equipo con posibilidades y que si yo estaba medianamente sano y podía jugar, pues les podía ayudar a ser mejor equipo, ¿no? Obviamente, si hubiera sabido lo que pasó después, pues hubiera tomado una decisión distinta, me hubiera cuidado más el pie, hubiera descansado, hubiera parado e incluso pues podía haber llegado a jugar el Mundial del 2019 que ganamos y que España gana en China, ¿no? Pero bueno, así no funciona la vida, ¿no? Tomas decisiones, tomas riesgos, aprendes y luego pues vives un poco con las consecuencias y adelante. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Anthony, a tope, aquí desde Madrid. Vamos ahora a darle el testigo a este señor con el que has hecho muchas cosas en tu carrera, en la selección, y que está aquí ahora y que no sé si sabes que es un fantástico creador de contenido, José Manuel Calderón. Y por lo tanto te trae una especie de juego, ¿no? A ver, normalmente en mi sección normalmente respondo este año a preguntas de la gente y bueno, pues de todo, ¿no? Ayer estábamos hablando de temas de la pensión de la NBA, gente tiene interés de cosas que pasan, pero no. Quería al revés, yo creo que ha jugado con muchísimos jugadores que han sido compañeros, quitando por supuesto la selección, pero si tuvieras que hacer un quinteto, digamos, de esos compañeros, ¿no? ¿Quiénes serían esos 5 jugadores en cada posición que dices, oye, pues mira, pondría de base a tal? O sea, ¿cuáles serían tus 5, ¿no? Yo tengo mis 5, que lo sé. Estoy mentalmente también mis 5 para que... Bueno, pues si quieres empezar y claro, que Pau si quieres empezar tú. O sea, yo he puesto mi quinteto... Sí, o sea, yo de compañeros, exactamente. Yo de compañeros había puesto de base a Derrick Rose. Fíjate. Había puesto de aleros a Vince Carter y a LeBron James. Joder. Y luego puse a Nowitzki y puse a Chris Bosh. No tenía así un 5. Y bueno, a ver, he jugado con otros jugadores muy, muy interesantes, pero bueno, por ver un poco en cuanto a talento, a no sé, o que encajaran un poco, que no han sido esos bases o que para ti han sido buenísimos, aunque no tengan que ser estrellas. O sea, como compañeros he tenido compañeros, igual sería un quinteto diferente, ¿no? Pero como por nombre, por carreras o demás, sí, exactamente. ¿No? De hecho, cuando yo juego con Vince Carter, él sale del banquillo, o sea, ni siquiera era el Vince Carter ¿no? O sea, pero exactamente, es como su prime, ¿no? Es el quinteto que haría un gran creador de contenido. Sí, mediático. Tengo que aguantar con esto. Sí, es difícil, ¿no? Sí, porque yo también he jugado con grandes jugadores y grandes jugadores en todas las posiciones que también pues ¿no? Yo he jugado pues, por ejemplo con Steve Nash, ¿no? El Steve Nash con el que yo jugué el último año de su carrera no fue el Steve Nash que fue 2 años MVP con Phoenix, pero ¿no? cuenta, le puedes poner de base sin problema. Sí, es ese. Tony Parker también ha sido un gran base y también he podido jugar con él también en
su última parte de su carrera. Derrick Rose también he jugado con él. Se puede hacer así. Bueno, con esos ya son 3 jugadores que son, ¿no? Digamos, Hall of Fames, ¿no? Pero hazlo como quieras, Pau. ¿eh? O sea, si quieres hacerlo más por cómo fueron contigo o cómo tú te llevaste con ellos o cómo, Sí. o sea, como tú… Derek Fisher era un base con el que gané campeonatos, no era un base, digamos, en el estilo tradicional, también muy supeditado por el triángulo, ¿no? El destino en el sistema con el que jugábamos, pero también pues para mí fue un base muy importante, ¿no? Y un muy buen compañero y que aportaba otras cosas, ¿no? En el 2 probablemente sea más. A ver, pero vamos a… O sea, en el 1 tú pondrías a Fisher. Por ejemplo. ¿Porque fue más importante para ti? O… No, es que no lo sé. A ver, también he jugado con la selección también. Para mí la selección y ¿no? jugadores como Sí, yo ahí lo he José, quitado, como por eso. Ricky, también son Yo bases. en todas estas siempre intento no Raúl mojarme. López, para mí Raúl también. Siempre digo, no pongo a los españoles. Sí, ¿sabes? quinteto de selección. Siempre digo, no pongo españoles, porque si no es como tal, pero… Sí, pues yo podría escoger como 3 o 4 por posición y quedarme tan ancho. Fácil. Y me lo haría más fácil incluso, ¿no? Entonces, ya te digo, no, me es difícil escoger a uno de esos jugadores por diferentes motivos, ¿no? Entonces, al final, puedo ir por el mediático, pero también tengo varias opciones y puedo ir por más lo personal y lo vivido en cada ocasión, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues que la gente en su casa se haga todas esas opciones. O sea, Sí, yo con eso hacerlo exacto. Venga, va. Por Steve Nash, yo Kobe voy a decir Bryant. 3 o 4. De cada que elija la gente, obviamente. hacer vuestros propios quintetos. Pues exacto. Yo con lo que os dé, hacer vuestro quinteto del que más os guste. Mira, Yo os así doy involucramos opciones. a la comunidad. El menú mío es que es amplio. El Sí, menú, sí, no es un menú acotado. Entonces, el 2, sí, yo creo que Kobe para mí es uno de los mejores escoltas, ¿no? de la historia, de los jugadores de la historia que con los que he jugado. Me he jugado con Jimmy Butler, que tuvimos estos 2 años en Chicago, que también es un grandísimo jugador. Está muy bien. Juan Carlos Navarro, para mí, obviamente, es un jugador y una persona muy especial en mi carrera y en mi vida. No vale españoles, chicos. Juan Carlos está… Juan Carlos está Juan Carlos vale… en Memphis. Vale aquí también. Mi compañero al final es poner ahí la… Sí. ¿Qué más? Escoltas. Bueno, San Antonio, bueno, también has tenido ahí. A Manu puede entrar, Ginóbili claro. también está ahí. Sí, también ha sido uno de los grandes jugadores también de la historia, ¿no? En este sentido. Bueno, pues por ahí van los tiros. De tres. A ver. De 3 yo. Varios jugadores. Yo he jugado, por ejemplo, con Giannis jugué un ratito. ¿Te podemos poner de 3? De 3, Vamos está a ahí, regresar, que es vamos de un 3. jugador que va a estar ahí y está ahí y tal. He jugado con Kawhi Leonard, que la buena versión de Kawhi Leonard es, bueno, pues es un grandísimo jugador. Desafortunadamente, pues no siempre ha tenido o tiene esa versión por las circunstancias que sean. A mí Shane Battier era, bueno, pues también por ¿no? Pues cómo empezaba nuestra carrera y también pues por el rol también que él acabó jugando en Miami, ¿no? Pues un gran 3 que a mí pues bueno, pues bueno, súper gran compañero, gran persona, gran competidor, gran profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí también me ayudó mucho en ese momento también de Memphis. Así que bueno, pues por ahí van los tiros. De 4, bueno, sí, he jugado con Lamarcus Aldridge, que también es un muy buen 4. Lamar Odom también para mí fue un muy buen 4 y un jugador también que sabe. Parte diferencial también por cómo era su estilo, ¿no? Que un 4 quizá que en estos, igual en este tipo de baloncesto que tenemos ahora, sí, hubiera sobresalido, ¿no? De los primeros, ¿no? En ese sentido de poder subir el balón, de jugar un poco del point forward, ¿no? Así, Lamar era increíble. Sí, un gran jugador, ¿no? Y él sacrificó mucho en esa etapa de los Lakers, ¿no? Sí. Porque él hubiera podido ser esos años un jugador que All-Star en la liga y hubiera sido como titular en muchísimos o en todos los equipos de la liga y en cambio pues salía de banquillo aunque acabara jugando igual, a veces más minutos que Bynum, ¿no? En algunas ocasiones y acabara los partidos él, que era lo importante y era lo que siempre tal.
pero no tuvo o no tenía quizá todo el protagonismo que pudiera haber tenido, ¿no? O que hubiera tenido en otros equipos seguro. Pero para mí fue un gran jugador, súper versátil, se complementaba muy bien conmigo también, así que nada. Buen nombre ese. Buen nombre. Y 5... Al final está haciendo un ejercicio de la hostia. O sea, a ver, Eso es lo que intentamos sí, pues no sé si, obviamente Marc para mí, aunque no jugara la NBA con él, pues ha sido uno de los mejores 5, ¿no? Y Marc tuvo unos años siendo uno de los mejores 5 del mundo. Sí. ¿Qué más? Bynum, pues para mí también era un gran 5 porque hacía un trabajo muy grande y pese a sus problemas de rodilla, pues aportó muchísimo en esos años también y esos campeonatos, hacía un trabajo importante. Bueno, Joaquim Noah era un 5 también que también se complementaba bien conmigo, un defensor, de mucha actividad, haciendo un trabajo sucio. Bueno, fue All-Star unos años, mejor defensor del año también y tal. Bueno, yo creo que lo tienes, ¿eh? Por ahí va, ¿sí? ¿no? Buen ejercicio. Sí. Muy bien. Buen ejercicio. Ahí podéis elegir los quintetos que queráis y todos pues muy buenos. Cada uno que haga el suyo. El otro día, que es verdad que al final no nos damos cuenta, ¿no? Y muchas veces cuando has pasado, has jugado tantos años, claro, son muchísimos compañeros. El otro día estaba intentando repasar, iba buscando un poco Vale, es que es increíble. O sea, al final, con unos coincides mucho y luego hay otros que, o sea, lo comentamos el otro día, en mi año de Cleveland, que tuve superestrellas igual con Dwayne Wade estuve solo un par de meses, ¿sabes? Es como, no sé, pues... Sí, o sea, que tú tienes como muchos jugadores, sobre todo también, que han pasado por tus equipos y la verdad que con unos haces una relación mejor, otros, pero cuando los ves jugar, la verdad que luego han tenido carreras en sus prime, muchos de ellos, alucinantes, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar este programa con un ejercicio que nos allá. trae Sergio Andrés en la revisión. Vamos para allá. Bueno, pues en la revisión by Norauto, que normalmente pues ponemos una ficha, ¿no?, de taller ahí con el ejercicio que vamos a hacer. Hoy no vamos a poner esa ficha, pero el ejercicio que vamos a hacer requiere una revisión exhaustiva, Pau. Es muy difícil este ejercicio. Es muy difícil. También, ¿eh? Este final de programa es exigente. Es complicado. Me alegro. Voy a decirte 5 partidos de tu carrera. Bueno, 6 en realidad cogimos al final porque era imposible coger 5, creo. 6 partidos de tu carrera. Y la idea sería que los ordenaras del 1 al 6 en cuanto a cómo fueron de importantes para ti. ¿Vale? No lo que supusieron para equipos o para España en este caso, sino para ti como jugador, cómo los ordenarías. El primero que tengo es el 7º partido contra Boston en 2010. ¿Quieres que te los diga todos y luego los ordenas o prefieres ir ordenándolos? Vale, sí, dímelos todos y los ordeno, pero va a ser difícil. Va a ser complicado ya. 7º partido contra Boston en 2010. El icónico partido contra Francia de los 40 puntos, 2015. España-Estados Unidos, Pekín 2008, la primera de las finales. El All-Star 2015, el salto con tu hermano. El Oro de Japón 2006, sin jugar. Y el 5º partido contra Orlando, tu primer anillo. Esos son los 6 partidos que hemos elegido. Seguro que hay más que fueron muy importantes para ti. Si tuvieras que ordenarlos. Difícil. Muy difícil de ordenar. La verdad que sí. Yo creo 1-2 voy a poner el 7º partido contra Celtics y la semifinal contra Francia. Además, vale. 2 partidos quizás por cómo los viví y lo que pude contribuir de una forma especial para conseguir esas 2 victorias importantes. Pues fueron no, quizás sobresalen un poco por encima. Luego, no sé, como yo lo viví, para mí la final del 2006 en Saitama fue extraordinaria y fue un momento muy bonito de vivir, aún sin jugar, ¿no? Lo que disfruté de ese partido con el equipo jugando, el orgullo de equipo fue enorme, de compañero. Fue raro estar sin jugar, ¿no? Ahí, o sea, como un... Diferente. Sí, bueno, pero esa sensación, ¿no? Yo, cuando lo das todo y, bueno, pues en ese caso, pues el pie se rompió en ese momento y tal, pues... y esa satisfacción y ver a tus compañeros
dar ese paso adelante, jugar dándolo todo, jugando un partido que fue impecable para mí a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Qué maravilla, que fue un disfrute brutal, ¿no? Y ganar el primer campeonato del mundo para tu país, fue un subidón enorme. Así Nos que decía justo Carl el otro día que esa sensación de la familia, de equipo, de que ni siquiera luego te acuerdas como de quién ha rendido mejor en un partido concreto o quién tal, porque es como un esfuerzo de grupo tan grande que se olvidan, ¿no? las cosas individuales un poco. Cuando eres capaz de trascender, ¿no?, a los egos, y lo colectivo es lo que predomina y debe predominar y sobresale por encima de todo, es una maravilla, ¿no? Y al final eso es una clave también para poder conseguirlo, ¿no? Así que ese momento fue un momento, yo creo, muy, muy especial, ¿no? Qué bueno. Vamos a ponerlo en el 3 ese. Sí, yo creo que está en el 3, sólido 3. Sólido 3. Y luego pues está la final de Orlando, está el Pekín y el All-Star. Pekín y el All-Star, ¿no? Más complicado. Yo creo que quizás, no sé qué decirte, chico. Quizá la final de Orlando, pues la final de Orlando. El primer anillo fue muy especial y ganarlo después de haber perdido el anterior fue muy bonito, ¿no? Algo hay COVID, te lo dije, después de ganarlo por lo de... No, te lo dije yo. Ya te lo dije yo. No, fue un momento de unión muy, muy fuerte, ¿no? Con él, con el equipo. Fue algo muy, muy, muy bonito y muy potente también de vivir, de conseguir. Fue un momentazo también. Sólido 4. Sólido 4, perfecto. Y luego, pues, primera final olímpica, que fue, ¿no?, pues, hasta, bueno, no sé, también estos últimos partidos que hubieron en París de Serbia, Estados Unidos, pues también fue un buen partido a nivel de FIBA, ¿no? Pero uno de los mejores partidos de FIBA de la historia. 100%. Pues también está ahí. Y luego, pues, un All-Star, pues yo creo que fue más simbólico, lo que simbolizó, ¿no? Compartir ese momento en el Madison Square Garden, salto inicial con Marc, a nivel de, pues, familiar, de España, de baloncesto internacional, ¿no? Fue un momento muy bonito, pero diferente, Ya, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí, está en el top, está en el top. Al final. Bueno, ¿Cuánto querías ganar ese salto del 1 al 10? Es que escuché el otro día un podcast Bastante. en el que Marc hablaba del salto. 9,5. Y claro, 9,5. Y decía, el cabrón me ganó el salto, pero luego el Lo ganó partido Pablo. lo ganó Lo ganó Marc. Lo ganó en el salto. Yo en el salto. Claro. Yo en el salto hubo ahí como un pequeño como media finta del árbitro ahí que nos pegó y tal, un pequeño ahí de... Estabais los dos pensando lo mismo, ahí esta es mía. Pero digo, hombre, ese salto... Yo tengo más salto que Marc, lo he tenido siempre. Entonces, Un abrazo a Marc también. Ese salto lo tenía que ganar, aunque al final Marc en el oeste acabó ganando el partido, ¿no? Y todos contentos. Ya está. Todos contentos. 1-1 y fuera. Todos contentos, ya está. Life is good. Joder, macho. ¿Cómo van a estar en las oficinas ahí? Ay, Dios mío. Bueno, Pau, pues tío, estaríamos 5 horas aquí, obviamente, porque tu carrera Da para la eso hemos vivido y más. Da y para mucho eso y más, más, tío, y da mucho para más. eso y más. Muchísimas gracias por este Un rato, placer. también por mojarte con estos ejercicios que no son fáciles. Y nada, pues para nosotros un placer. Hace 10 años, yo fui con 19 años ahí al All-Star del que estamos hablando, con una ilusión tremenda, y ahora estar aquí en el podcast con Calde, con Anthony, es un momento también para nosotros de ponerse a llorar. Así que nada, pues muchísimas gracias. Un placer. De verdad, Un placer. de nuestra un placer, parte. un placer. Te lo Señor. agradecemos muchísimo. Un placer. Y Anthony, tío, de verdad que lo peor de esto ha sido que estés allí y que no Bueno. pudieras estar aquí, porque hubiera sido todo mucho más fluido y más completo. como es siempre. Más completo. Pero bueno, que hayas podido estar, aunque sea telemático. ¿Valoración del programa desde allí? Que lo has visto. Muy bien, no, fantástico. Yo, salvo lo de Life's Good, el resto he estado casi de espectador, pero disfrutando muchísimo, ¿no? Y además agradeciendo porque ha habido 2-3 cosas al menos que Opau nunca había contado, yo nunca había escuchado, y siempre está bien saber mucho más sobre esa etapa que ha sido muy larga y es una etapa suya,
pero que bueno, también ha sido mía, ¿no? Porque he estado todos esos años ahí y ahora lo que ha sido tan fuerte, tan sentido, tan maravilloso, que no lo rompa el fútbol, ¿no? Estoy aquí, pero bien, viviéndolo. Bien. Bueno, pues aquí empieza una tradición especial de Navidad todos los años con Pau Gasol. Ya lo hemos hablado. Y nada, pues eso. Que vaya muy bien todo, Pau, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Familia, Chao. ahí estamos. Chao, chao. Gracias, chao.